Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó la palabra y dijo: Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor hoy nos está invitando a que nosotros, por una parte, miren lo que nos dice: vengan a mí los que están afligidos y agobiados. Porque todos tenemos sufrimientos, dificultades, tenemos nuestras cruces. O sea, todos los problemas y sufrimientos propios de la vida. Recordemos, nuestra vida, queridos hermanos, es una vida tan corta, vamos a decirle así. ¿Cuántos años es lo que podemos vivir? 80, 85, 90, el más fuerte, el más robusto, dice la palabra de Dios, 80 años y después es fatiga inútil, nos dice la misma palabra de Dios. Pero vamos a decir algunos que luchamos y nos empeñamos y queremos, con la gracia de Dios, ya cuidado, allá enseñamos siempre, ya es peixe. Bueno, aquí el Señor nos llama justamente a entender que toda nuestra vida es una vida de lucha, de empeño, pero para hacer el bien. Es una lucha para que nosotros podamos traer lo mejor, de acuerdo a esas cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado en nuestra vida. Bueno, ese es un primer elemento. Opera no es iñande, ñande y coponata, a pepe y coponata, da pico asumo. Ay, la pepe enduro, pe señe lleva, a la peñe pununo, pe guataja, pe yapo, pe seja, pm, a ya, pm, ahí está, en nuestra hoja de ruta, es decir, en su evangelio. Primera cosita. Pero por otra parte, queridos amigos, nos dice: carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí. Esta es la palabra clave. ¿Por qué? Porque cargar el yugo del Señor y aprender del Señor a hacer un camino nos está llamando a mirar cuál es el ejemplo que Él nos ha dado a través de la cruz, a través de la pasión, a través del sufrimiento, a través de su entrega. Ñande Yárago, imagínense, tuvo que anonadarse. Oñemomirí deja su condición, renuncia, nos dice, ¿verdad? La carta es hermosa, los colosenses renuncian, ese himno, a su condición divina, pero para hacerse igual que nosotros. Es un renunciar, queridos amigos, eso es cargar nuestro yugo, es entender nuestras debilidades, es entender la situación en la que nosotros nos encontramos. Y por lo tanto, queridos amigos, cargando el yugo del Señor, tenemos que aprender de Dios, aprender lo que el Señor nos está enseñando y nos está mostrando, ¿verdad? Por otra parte, porque soy paciente y humilde de corazón, queridos amigos. Esto nos está diciendo que a pesar de que el yugo del Señor, las leyes, los mandamientos, las enseñanzas, el anuncio de la buena noticia de Jesucristo, nos parece que tiene su peso porque es una cruz verdaderamente. ¿Ustedes piensan, queridos hermanos, que es fácil renunciar de ser Nepo Baby? ¿Ustedes piensan que es fácil renunciar de la amistad de alguien con quien yo tengo que siempre coimear para ganar mi empresa, que esto, que aquello, ¿verdad? Pero siempre en detrimento del pueblo y de la gente. Porque nosotros podemos arreglar aquí, pero no en donde la pagata, sino que nosotros estamos empobreciendo, ¿verdad? Y con eso interiormente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, ¿se dan cuenta? Y ese es el pecado más grande que puede existir, porque es el pecado de indiferencia donde yo me doy cuenta y sé que estoy haciendo el mal a los demás,
a la sociedad, a mi comunidad. Y sin embargo, a mí no me interesa porque eso hace que siempre la pobreza exista más y más. Endeudamos a una nación, endeudamos a una sociedad, endeudamos, pero de una manera descomunal, queridos amigos. Y después nos jactamos de que construimos cosas, que esto, que aquello, que son pantallas, porque después sabemos que esa gente tiene su casa aquí en Miami, en Europa, y donde sea, en Cancún, en cualquier lugar paradisíaco de este mundo, donde uno se jacta, ¿verdad? Pero con el dinero del pueblo, de la gente, empobreciendo a toda una comunidad. Eso se llama pecado, y eso se llama pecado mortal, porque el pecado entra dentro del sentido moral. Y el sentido moral quiere decir que endere y cua ponaina pendere ya poa oñoya. Upeago dice la moralidad, ese quiere decir. Por eso que muchos, queridos hermanos, ya no entran luego más ni en el aspecto de la moral, porque ya son amoral, sin moral, no le interesa nada, indiferencia. Y por eso el Señor dice, aprendan de mí, por favor. Vengan con esos sufrimientos, con esas cargas, vengan. Porque solamente, dice, mi yugo es suave y mi carga ligera. Es decir, solamente desde aquí nosotros vamos a poder entender esa gracia de Dios que nos puede restaurar. Porque si no, acordate de mí, como ha pasado con muchos y estos oídos han escuchado. Mucha gente, queridos hermanos, que al final de vida venían ahí, pero con una conciencia que no podían acallar por todas las atrocidades que hicieron, ¿verdad? La conciencia siempre está ahí presente, pealañan de policías. Así es que, queridos hermanos, escuchemos hoy la palabra de Dios. El yugo del Señor es suave y su carga es liviana. Quiere decir que nos da la posibilidad del perdón y la posibilidad de volver de nuevo al camino del bien. Que así sea. Que así sea.